Para continuar, me gustaría tener un público que me hiciera preguntas, para tener una iniciativa de cómo continuar un discurso así. Pero mientras tanto, podré decirles que yo ando solo, sin recursos, sin organización, sin equipo, pero lo que yo ando haciendo como protesta también se vale, porque es una experiencia sufrida en carne propia en los psiquiátricos. Yo he permanecido en los psiquiátricos haciéndome más loco de lo que soy, para desde adentro probar cómo se sufre como paciente psiquiátrico. Esa experiencia la he comprobado yo en mi propio pellejo, en mis propios huesos, en mi propia sangre, en mi propia mente, junto con los demás compañeros de martillo psiquiátrico, y después me he motivado a seguir investigando en bibliotecas públicas y otras fuentes, y me he encontrado que la represión en los psiquiátricos es un caso de la vida real que sucede en todo el mundo. Ha habido, según he investigado yo, movimientos a nivel internacional ya organizados, hechos por profesionales, con equipos, como por ejemplo la antipsiquiatría en Europa. Además de la antipsiquiatría en Europa, he sabido también de la psiquiatría de la liberación aquí en Latinoamérica. También he sabido que de un movimiento como es la neopsiquiatría y la extrapsiquiatría, que ya son más luchas por esta misma causa que llevo yo, pero ya de manera organizada, de manera hecha por profesionales. Yo lo estoy haciendo de una manera muy rudimentaria, pues, sin equipo, sin organización, solo, sin recursos, pero también se vale porque es una experiencia sufrida en carne propia. Y en realidad esta es una protesta contra la sociedad y contra el poder público, porque la sociedad es represiva, destructiva, contra el más desventajado social, contra el débil jurídico, contra el débil económico. Y no solamente en los psiquiátricos, el psiquiátrico no es más que otra agencia social represiva de esta sociedad y del poder público, porque lo mismo sucede en las cárceles. Ciertamente, el delincuente debe ser reprimido, por supuesto, pero no reprimirlo por reprimirlo, sino reprimirlo para reeducarlo. Y lo mismo es en los ancianatos, en los albergues de menores, en los cuarteles. Todas esas son agencias represivas de la sociedad. Y no solamente a nivel institucional, también a nivel público. El poder público y la sociedad reprimen a los indígenas, a los campesinos, a los llaneros, a los indigentes, siempre al más desventajado social, al débil jurídico. Los ricos y los políticos poderosos, muy raro que lleguen a una cárcel, a un psiquiátrico, a un cuartel. No duran mucho. La cárcel, el psiquiátrico, el cuartel, el ancianato, eso es la casa de nosotros los pobres. Ese es el significado general de mi protesta, una protesta contra la sociedad y contra el poder público. Si hay una persona profesional ya, no rudimentario como yo, ni tan ordinario, que yo lo hago como paciente psiquiátrico, hay una persona profesional en esta lucha que ya murió hace como 16 años, a quien yo le hago homenaje con mi protesta. Es el doctor Franco Basaglia. El doctor Franco Basaglia es el homenajeado de mi protesta. Mi protesta siempre ha sido un homenaje al doctor Franco Basaglia. Él era un neuropsiquiatra italiano que dirigió varios psiquiátricos en Italia, donde él dio los mejores ejemplos de buena persona y buen profesional con sus valores humanos, defendiendo al paciente psiquiátrico de los maltratos sociales que él sufría. En el doctor Franco Basaglia es donde yo he encontrado mejor interpretado las lecturas de su planteamiento y entrevistas que él le hacían. Ahí es donde yo he encontrado mejor interpretado el significado de la protesta que yo ando haciendo por haberlo sufrido en carne propia. A mí siempre he tenido preocupación en dejar siempre
entendido entre la gente que mi protesta es un homenaje al doctor Franco Basaglia.